A ver, imaginemos la escena. Finales del siglo VIII. Estamos en Roma, pero ya no es esa Roma imperial, el centro del mundo. Es, bueno, una ciudad que siente el peso de su historia, claro, pero sobre todo siente la fragilidad del momento. El poder imperial en Occidente, pues, se ha esfumado y hay una amenaza muy real, ahí mismo, los lombardos. Los lombardos, presionando fuerte desde el norte de Italia, sí. Exacto. Y Bizancio, el imperio de Oriente, que se supone que debería echar una mano. Nada, demasiado lejos. Y metidos hasta el cuello en sus propios problemas. Eso, con lo del iconoclasmo, ¿verdad? Esa disputa por las imágenes. Justo. Así que Roma, pues estaba bastante sola. Un vacío de poder, una incertidumbre, que casi se podía tocar. Y es justo ahí, en ese momento tan delicado, cuando surge una alianza. Bueno, inesperada. Una alianza que no solo va a salvar a Roma del peligro inmediato, sino que va a cambiar el mapa de Europa para siempre. Hoy vamos a meternos de lleno ahí, en esa relación que fue crucial entre el Papa Adriano I y el rey de los francos, Carlomagno. Pero ojo, que nadie piense que fue un simple pacto político, de estos de conveniencia. No, no. Lo que vamos a explorar hoy, basándonos en lo que nos ha llegado, ¿no? Las cartas, las crónicas de la época, es una colaboración que tenía unas raíces espirituales, teológicas, muy, muy profundas. Una conexión fundamental, sí, para entender cómo nació esto que llamamos la cristiandad occidental. Esa es la idea. Ver cómo se coció ese vínculo, qué ideas había detrás, qué impacto tuvo en cómo se formó Europa. Queremos entender cómo la fe, intentó guiar al poder en un momento clave, fundacional. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos por el principio, por la chispa que encendió todo. Esa situación límite en Roma cuando Adriano llegó al papado. Estamos en el 772. Adriano I acaba de ser elegido papa. Y el panorama no podía ser peor, ¿verdad? Sombrío es poco. Los lombardos, con su rey Desiderio a la cabeza, no es que solo amenazaran Roma, es que estaban en plena expansión. Claro, querían unificar Italia bajo su mando, ¿no? Y los territorios papales estaban justo en medio. Exacto. Estaban ocupando tierras que se consideraban bajo protección del Papa. La presión era brutal, una sensación de asedio constante. Y como decíamos, la ayuda de Constantinopla pues ni estaba ni se la esperaba. Nada. El imperio bizantino estaba totalmente absorbido por la crisis iconoclasta. Un debate teológico, sí, pero con unas implicaciones políticas enormes que les consumía toda la energía. O sea que en la práctica, el papado estaba aislado. Completamente solo frente a los lombardos. Así es. Y en esa situación tan chunga, Adriano I toma una decisión, que va a cambiar la historia. Pasa de mirar a Oriente y pone la vista en el norte, en los francos. Las fuentes nos los pintan como un pueblo cristiano, fuerte, y con un rey que el Papa ve distinto, Carlomagno. Dice que era un monarca de fe sincera. ¿Cómo se traduce esa esperanza en algo concreto? Pues se traduce en una petición de ayuda. Pero fíjate, la forma en que la pide es muy reveladora. Adriano manda una carta a Carlomagno, sí, pero no es solo un «oye, necesito tropas». Va mucho más allá. ¿Así? ¿Cómo? Apela directamente a la fe compartida, a la responsabilidad como cristiano. Hay una frase muy famosa de esa primera carta, del 772, que lo dice todo. Te ruego, hijo amadísimo en Cristo, que protejas la sede de Pedro. No por poder humano, sino por amor al que murió por ella. Esa misma. Es tremendo, ¿no? No le pide que actúe por ambición, por ganar más poder. Le pide que lo haga por devoción, por fe. Es un enfoque particular. No es una llamada entre reyes, digamos. Es el guía espiritual apelando al poder secular, pero dentro de un marco totalmente religioso. ¿Y Carlomagno qué hace? ¿Le hace caso? Y tanto que le hace caso. La respuesta es sorprendente por lo rápida y lo decidida que fue. Carlomagno no se lo piensa dos veces. ¿En serio? En serio. Moviliza a su ejército, cruza los Alpes, que eso no era cualquier cosa en aquella época, Se planta cara a los lombardos, los derrota de forma clara. Y un punto súper importante. Devuelve al papado los territorios que Desiderio había ocupado. No se los queda para él. Reconoce la autoridad del Papa sobre esas zonas.
Y luego está ese momento en Pavía, la capital lombarda, en el 774, que tiene una carga simbólica enorme, ¿no? Cuando Carlomagno recibe la corona de hierro de los lombardos, se convierte también en su rey. Ujú. Pero las crónicas lo interpretan como algo más que una simple victoria militar. Es casi como un acto de respeto a la autoridad espiritual de Roma, ¿puede ser? Exacto. Esa es la lectura. Tal como lo cuentan las fuentes cercanas al Papa, ese gesto se interpreta como un reconocimiento. Reconocimiento de que su poder, aunque victorioso en la batalla, forma parte de un orden superior. Un orden cristiano. Y la cabeza espiritual de ese orden está en Roma. No es solo un llegué, vi y vencí. Es más bien un llegué, vencí y reconozco que mi poder sirve a algo más grande. ¡Qué interesante! Es fundamental para entender lo que estaban construyendo. Esa idea de que el poder político, incluso el militar, se somete voluntariamente a una guía moral, espiritual. Claro, y eso nos lleva directamente a la base teológica de toda esta alianza. Porque, como decíamos, no era una fusión de Iglesia y Estado, ni que uno mandara sobre el otro. Entonces, ¿cómo lo veían ellos? ¿Cómo funcionaba esa relación? Pues, por lo que vemos en las fuentes, la idea era una cooperación ordenada, con funciones distintas, pero con un objetivo común. El Papa, era visto como el guardián de la verdad, el que interpreta la ley de Dios, la guía moral. Y el rey, por su parte, era el que ejecutaba la justicia en el mundo, el defensor de la Iglesia y del pueblo cristiano. Dos esferas, ¿no? La espiritual y la temporal, pero que tenían que trabajar juntas. Justo. Colaborar estrechamente. ¿Y esta idea de dónde sale? ¿Se la inventa Adriano? Bueno, inventar, no exactamente. Se inspira mucho en pensadores cristianos anteriores, ¿sabes? Sobre todo San Agustín y San Gregorio Magno. Ah, claro. Las dos ciudades de San Agustín. Exacto. La Civitas Dei, la ciudad de Dios, y la Civitas Terrena, la ciudad terrenal. La idea de fondo es que la organización política, la terrenal, debe buscar su norte, su legitimidad en los principios de la ciudad de Dios, que representa la Iglesia. Pero importante el matiz, ¿no? Que no es que los curas se pongan a gobernar. Claro. Ese es el punto clave para no liarnos. No se entiende como una subordinación política directa, no es una teocracia. Es más bien una búsqueda de iluminación moral. El poder político debe dejarse guiar voluntariamente por la sabiduría espiritual. Vale. Guía moral, influencia, no control directo. Es un matiz importante, sí. Porque a veces tenemos esa imagen de la Iglesia medieval queriendo acaparar todo el poder temporal. Y la cosa era, o al menos se planteaba, como algo más sutil, más complejo. Para Adriano hoy, por lo que leemos en sus cartas, el poder temporal no era malo en sí mismo. No era algo de lo que la Iglesia tuviera que huir. Al revés. ¿Ah, no? No. Podía ser un instrumento potentísimo para hacer el bien, para la justicia, para la paz social, incluso para la santificación. Pero Solo si se usaba de acuerdo con la verdad y la moral cristiana que enseñaba la Iglesia. Era una visión positiva del poder, siempre que estuviera bien enfocado. hay una frase muy buena de una carta de Adriano a Carlomagno, creo que del 775, que lo resume genial. La espada y la palabra deben caminar juntas. La una defiende lo que la otra enseña. Sí, es buenísima. Sugiere una dependencia mutua muy fuerte. Totalmente. La palabra, la enseñanza de la Iglesia necesita la protección de la espada, del poder, para poder difundirse y vivirse en paz. Y la espada necesita la guía de la palabra para ser justa, para no convertirse en tiranía pura y dura. Una simbiosis. Eso es. Y lo que mantiene el equilibrio, según ellos, es que al final ni el Papa se somete al rey en lo espiritual, ni el rey al Papa en lo puramente temporal. Los dos son servidores de algo más grande, de Cristo y su ley. Una corresponsabilidad ante Dios, digamos. Hablando de Carlomagno, después de ganar a los lombardos, se convierte en rey de los francos y lombardos, y luego rey de Italia. Pero las fuentes que estamos viendo parece que le dan menos importancia a esos títulos que a otra cosa, ¿no? Sí, el énfasis lo ponen en la legitimación moral que le da el Papa. Ojo, que todavía no hablamos de la coronación imperial formal, la del año 800 en Roma, con León III. Eso fue otra historia, con otras implicaciones sobre restaurar un imperio en Occidente. Vale. Lo que pasa antes, en los años 770, con Adriano I, es distinto. Se describe más como una consagración moral del poder de Carlomagno. Su victoria militar es importante,
claro que sí. Pero lo que de verdad lo eleva, según esta visión, es que el Papa reconozca que su reinado va en la línea de lo que Dios quiere y que sirve a la Iglesia. Es como si el poder necesitara un sello de calidad que fuera más allá de la fuerza o de la herencia, una validación espiritual. Justo eso. Se presenta como una transformación de lo que significa ser rey. Ya no es solo dominar o conquistar. Pasa a ser una vocación, un ministerium. Hablan del Ministerium Regis al servicio de Dios y de la comunidad cristiana. Adriano I parece que ve en Carlomagno la oportunidad de hacer realidad ese ideal del Rex Christianos, el rey cristiano, que ya había dibujado San Gregorio Magno siglos antes. ¿Y cómo era ese rey ideal? ¿Qué tenía que tener? Pues tenía que ser fuerte, claro, para hacer justicia y defender a su pueblo. Pero a la vez tenía que ser piadoso, humilde ante Dios, un protector de la Iglesia, un defensor de los pobres, de los débiles. Tenía que buscar la paz, pero una paz basada en la justicia. Hay una carta a los obispos francos sobre el 777, donde Adriano lo dice muy claro. El Señor ha levantado a este rey para que gobierne a los hombres como padre, no como tirano, y que su trono sea sostenido por la fe. Como un pastor, no como un lobo. Exacto. Esa es la idea. ¿Y este ideal del Rex Christianus, qué recorrido tuvo? ¿Se quedó ahí entre Adriano y Carlomagno? ¿Qué va? Tuvo un impacto brutal. Duró toda la Edad Media en Europa. Se convirtió en el modelo a seguir para todos los reyes. ¿En serio? Sí, sí. La legitimidad de un rey ya no dependía solo de su sangre o de su ejército. Dependía y mucho de si cumplía con esos deberes religiosos y morales. El rey era responsable ante Dios del bienestar de su pueblo, tanto material como espiritual. Y esa idea se metió en todo, en la teoría política, en las coronaciones, en la literatura, en el arte. Marcó muchísimo cómo se veían a sí mismos los gobernantes y lo que la gente esperaba de ellos. Es alucinante como una necesidad súper concreta, defender Roma, acaba, bueno, no generando, pero sí consolidando un modelo de liderazgo con unas consecuencias ideológicas tan enormes y duraderas. Pero, ¿y el propio Adriano? ¿Era consciente de que estaba poniendo las bases de algo tan gordo o simplemente estaba apagando un fuego? Pues según la lectura que nos dan las fuentes, la actuación de Adriano no fue solo una jugada política inteligente o una respuesta práctica a la crisis. Aunque la necesidad era real y urgente, se le atribuye una convicción muy profunda de que estaba actuando, bueno, guiado por la providencia, que veía la mano de Dios en el ascenso de los francos y en Carlomagno. Interpretaba la historia desde la fe. O sea que para él, esta alianza no era solo quitarse de encima a los lombardos, era parte de un plan divino mucho más grande. Exactamente. La veía como la semilla de un proyecto mucho más ambicioso. Construir una república cristiana, una comunidad de pueblos europeos unidos, sí, por política o ejércitos, pero sobre todo unidos por la fe común y por un orden social y legal inspirado en el cristianismo. Una visión total, ¿no? Sí, integral, donde la fe tenía que estar en todo. En el derecho, en la educación, piensa en el Renacimiento carolingio que vino después, en la cultura, hasta en la guerra, que tenía que ser justa y para defender la cristiandad. Una civilización entera basada en principios cristianos. ¿Y el objetivo final cuál era? ¿Dominar el mundo? El objetivo que declaraban no era la dominación política como tal, ni crear un superestado con el Papa o el emperador al mando de todo. Hablaban más bien de buscar la santificación del orden temporal. Santificación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, meter los valores del Evangelio en las estructuras políticas y sociales, para crear una sociedad más justa, más pacífica, más ordenada, orientada hacia Dios. Una comunidad de pueblos hermanos, por la fe y la ley moral cristiana. Hay una carta de esa época sobre la unidad de la fe que lo dice así. Un solo Señor, una sola fe, una sola ley de caridad debe gobernar la tierra. Es un ideal. Muy alto, claro. Y volvemos al matiz clave. ¿En qué se diferenciaba esto de una teocracia, de que mandara la Iglesia directamente? La diferencia fundamental, según ellos, estaba en esa distinción de papeles que decíamos antes. No es que los obispos o el Papa se pusieran a gestionar el gobierno. Era una colaboración. La autoridad espiritual, la Iglesia, el Papa, daba la guía moral, doctrinal, y la autoridad temporal, el rey, el emperador, tenía que aplicar esa guía haciendo leyes justas, defendiendo el orden, protegiendo a la Iglesia. Influencia y cooperación, no fusión. En la práctica era, bueno, muy complicado, y a menudo generó conflictos, claro.
Y más allá de la gran política en la teología, las fuentes también nos cuentan cosas de la relación personal entre ellos dos, entre Adriano y Carlomagno. ¿Qué sabemos de eso? Sí, y es un aspecto que las cartas que tenemos reflejan bastante bien. No parece que fuera solo una relación fría institucional. Se habla de una conexión personal profunda, una amistad espiritual, fraterna incluso. Cuentan que rezaban el uno por el otro, que compartían preocupaciones, no solo políticas, también espirituales. Y eso se nota en cómo se hablan en las cartas. Muchísimo. El tono a menudo es súper cálido, muy personal. Adriano llama a Carlomagno no solo rey, sino mi hijo amadísimo en Cristo, defensor de los pobres, columna de la Iglesia. Lo piropea por su piedad, por su compromiso. ¡Qué bueno! Y Carlomagno, a su vez, se refiere a Adriano como padre y pastor de nuestra alma. Muestra un respeto, una deferencia, que parecen sinceros. Se reconocen sus papeles institucionales, claro, pero hay un afecto personal ahí que, seguramente, ayudó mucho a que colaboraran. Claro, es interesante pensar que esa confianza personal igual, facilitó las cosas, ¿no? Engrasó un poco los engranajes de la alianza política y militar. Quizá es más fácil colaborar en cosas tan gordas si hay ese respeto y ese cariño a nivel humano, espiritual. Es muy probable, sí. Parece que los dos se veían a sí mismos no como jugadores independientes buscando lo suyo, sino como colaboradores en un proyecto divino que les superaba a ambos. El Papa ilumina la conciencia del rey con la doctrina y el rey protege con su poder la misión del Papa y de la Iglesia. Esa simbiosis, esa unión de lo que llaman la espada y la cruz, o la palabra y la acción, se presenta como la matriz, ¿sabes?, el modelo original de lo que luego se idealizó como el orden cristiano medieval. Dos poderes distintos pero coordinados, trabajando juntos por un bien mayor. Esa es la imagen que proyectan. Y ya llegando al final, a las lecciones o al legado de todo esto, ¿cómo valoran las fuentes el papel de Adriano I? ¿Salió bien parado? Pues mira, desde la perspectiva de las fuentes que manejamos, se destaca su habilidad para moverse en una situación, que era increíblemente compleja. Lo ponen como ejemplo de cómo la Iglesia puede meterse de lleno en el poder terrenal, entrar en la historia, dice una fuente, sin perder su identidad, sin traicionar su misión espiritual. O sea que ni se rindió al poder político ni quiso controlarlo todo él. Exacto. No se le ve ni como un vendido, ni como un ambicioso que quiere mandar en todo. Se habla de discernimiento, de buscar evangelizar la política desde dentro, ofreciendo una guía moral. Lo cual nos lleva a una pregunta que siempre está ahí, ¿no? ¿Cómo pueden las instituciones religiosas relacionarse con el poder político sin que éste las absorba o sin corromperse ellas? El caso de Adriano sugiere que, al menos en teoría, se puede participar activamente sin diluirse del todo. Justo. Y ligado a eso, Adriano también daría, según esta lectura, una lección sobre el poder en sí mismo. Hoy en día, que muchas veces vemos el poder con tanto recelo, ¿no?, este papa del siglo VIII recordaba algo básico desde el punto de vista cristiano. El problema no es el poder, es para qué se usa. El poder puede ser destructivo si se convierte en un fin en sí mismo, en dominación pura. Pero puede ser redentor si se entiende como servicio. Servicio a la comunidad, al bien común, a la justicia. A Carlomagno lo presentan aquí no como un nuevo César que solo quiere conquistar, sino más bien al estilo del rey David de la Biblia. Un líder elegido para proteger y guiar a su pueblo según la ley de Dios. Y desde un punto de vista más, digamos, de defensa de la fe, ¿no? Lo que se llama apologética. ¿Cómo se usa esta alianza en las fuentes? Pues se usa mucho para rebatir esa idea, que a veces se oye, de que la Iglesia medieval y sobre todo el papado fue una fuerza oscura, un freno al progreso o a la libertad. La leyenda negra, digamos. Un poco eso. Al contrario, estas fuentes dicen que fue precisamente el papado, con alianzas como esta y con su influencia moral y legal, el que dio un marco coherente, unos valores compartidos y una estructura jurídica, el derecho canónico, influyó muchísimo en el civil, a esa Europa que estaba naciendo del caos después de la caída del Imperio Romano. O sea que se argumenta que mucho de lo que consideramos herencia cultural europea, la ética cristiana, las bases del derecho, el impulso a la educación con los monasterios y las escuelas, ciertas formas de organizar la sociedad, viene del espíritu y de las ideas que movieron esta colaboración entre poder espiritual y temporal, la alianza Adriano-Carlomagno como ejemplo. Hay una frase en los textos que lo dice muy fuerte. El poder sin la fe se destruye, la fe sin acción se adormece. Dios las une para sanar el mundo.
El principio que hay debajo está claro. Desde esta visión teológica de la historia, la fe no es solo algo privado, separado de la vida pública. Tiene un papel fundamental en construir un orden social justo y humano. La historia no tiene por qué huir de la fe, sino que puede ser redimida y orientada por ella. Vale, pues si tuviéramos que quedarnos con la idea central de todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuál sería? Yo diría que la alianza entre Adriano I y Carlomagno fue mucho más que un simple episodio diplomático o militar del siglo VIII. Las fuentes nos la presentan como una simbiosis fundacional, única, entre política y fe. Una simbiosis que puso algunas de las bases clave para la Europa que vendría después. Fue un intento de llevar a la práctica un modelo de liderazgo compartido, guiado por una visión teológica muy concreta. La cooperación entre la autoridad espiritual y la temporal. Y las dos vistas como servidoras de un ideal más alto, construir esa res pública cristiana. Un ejemplo histórico de cómo la fe puede aspirar, bueno, no solo a dar consuelo individual, sino a dar forma y sentido a la acción política de todos. Exacto. Esa es la ambición que reflejan. Y como siempre, para terminar, nos gusta dejar una reflexión en el aire, algo para darle vueltas. ¿Qué podemos sacar de esta historia para el mundo de hoy? Pues mira, la fuente termina con una frase que da que pensar. La gracia no anula la historia, la redime. Sugiere que incluso las estructuras temporales como la política pueden ser usadas para un propósito mayor. Si aceptamos esa idea de que el modelo del siglo VIII buscaba que la guía espiritual orientara al poder temporal, insisten en que sin caer en la teocracia directa, la pregunta es, ¿y esto hoy? En nuestro mundo donde la relación entre religión y política es tan distinta, tan compleja, a menudo tan tensa, ¿podemos aprender algo de aquel intento? ¿Qué nos dice sobre las posibilidades, pero también sobre los peligros evidentes de cualquier intento de meter valores trascendentes en la política? ¿Es posible buscar un servicio desde la fe en lo público sin caer en la tentación de la dominación? O quizá ese ideal de colaboración ordenada entre lo espiritual y lo temporal está tan ligado a aquel momento histórico que, bueno, que hoy es inaplicable. Una pieza de museo muy interesante, pero nada más. Es una cuestión abierta, claro, que nos invita a pensar sobre qué lugar tienen los valores, las convicciones profundas en nuestra vida pública actual.